¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este martes de Descubriéndonos. Siempre un gusto compartir con ustedes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, Luz, José, Emanuel, saludos a todos también. Bueno, pues hoy un tema que no podemos dejar pasar de largo. El próximo sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Es 8 de marzo. Y entonces la pregunta que nos ocupa el día de hoy es, ¿por qué seguir hablando de las mujeres? O sea, sí sabemos que recurrentemente está ya como que este reclamo más, pues más insistente, diría yo, en el sentido de por qué seguirle dando, digamos que tanta voz a qué pasa con las mujeres, a por qué tener que estar hablando de ellas, por qué estar hablando de un lugar en especial, eh, porque de alguna manera, digamos que la mirada se ha venido volteando hacia esa posición. Pero el tema es, hay fecha de vigencia, tenemos que dejar de hablar de ellas, ¿por qué seguimos hablando de las mujeres? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué te parece si inicias, José? Bueno, pues, ¿por qué? O sea, me parece que toda la tradición de la cultura en todos lados ha sido esencialmente patriarcal y falocéntrica. Entonces, las mujeres, o sea, si pensamos, por ejemplo, el voto comienza en 1950 apenas en México. El movimiento sufragista de las mujeres por su derecho a votar, pues es una cuestión que digamos que empieza el movimiento a finales del siglo XIX y empieza a construirse en el siglo XX. A partir del siglo XX es que las mujeres muy al principio empiezan a luchar por los derechos laborales y después a partir de los 60 esta parte del derecho a, digamos, a tener una sexualidad que no tenga que ser procreativa, ¿no? A partir de la pastilla anticonceptiva, una sexualidad que pueda ser, digamos, recreativa, ¿no? Entonces, creo que es muy temprano para la historia de la humanidad que las mujeres están interviniendo digamos, en papeles que eran naturalmente ocupados por hombres. Y que hoy, a la luz de todo lo que sabemos, es que eso fue finalmente un asunto de poder, de hegemonía, de injusticia, de toda una serie de cosas, y de un sistema social que legitimaba toda esa injusticia. Y que además a todas las mujeres que se están actualmente sigue siendo eso vigente, y por eso creo que todo este sistema de injusticia, todo este sistema de patriarcal, falocéntrico y todo ese tipo de cosas, o sea, sigue siendo una práctica cotidiana, sigue habiendo áreas en la vida social, política, económica, en donde lo que van son hombres, y ya sabemos hoy por también que ya hay suficientes mujeres que están suficientemente bien preparadas para ocupar esos lugares. Entonces, que si no hay mujeres, no es un asunto de falta de preparación, sino de discriminación. Entonces, creo que por lo mismo, mientras este problema de injusticia y todo este tipo de cosas siga siendo vigente, creo que debemos seguir hablando de las mujeres. Claro, no hay vigencia. Discriminación e injusticia que no han sido sin consecuencia en la vida misma y singular de las mujeres, que me parece que es algo que es muy relevante. O sea, esto nos ha atravesado a las mujeres históricamente, esto que tú justamente estás trayendo, y ha venido dejando una serie de huellas, una serie de rasguños en el tema de la propia subjetividad de las mujeres, de sus actuares y de una serie de deberes a las que hemos venido atrapándonos en función de todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso también es importante voltearlo a ver porque, insisto, o sea, no es inconsecuencia todo esto de lo que estabas hablando, José. ¿Qué piensas, Mauricio? Bueno, en primera instancia, por qué hablar de las mujeres? ¿Por qué no hablar de las mujeres, no? Este es un tema amplísimo y bueno, yo creo que uno de los factores más importantes es que justamente muchas de esas mujeres sepan que tienen voz, porque algunas de ellas fueron partícipes en esta cuestión de este falocentrismo. O sea, ellas colaboraban y propiciaban este tipo de cuestiones. Y creo que en buena medida porque en realidad estaban muy situadas en ese lugar, ujú, que no era un lugar precisamente muy justo, por supuesto. Afortunadamente, qué bueno que ahora se les dé voz,
porque ahora muchas de esas mujeres que participaban también en este mecanismo que favorecía la posición del hombre, bueno, ahora se den voz para que puedan hablar. Es muy singular oír, en mi caso lo he hecho un par de veces, a mujeres que antes tenían una posición así y que ahora se dan el permiso de hablar desde otro lugar. Entonces, bueno, sin su colaboración, sin su participación, esto no hubiera sido posible. ¿Cuántas mamás no favorecían el papel del varón en la familia? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Que justamente todo este reseña que hizo José en torno a cómo era vista la mujer y que su participación era marginal o solo de apoyo a un varón, actualmente tan es así que tenemos ya una presidenta mujer. Ujú. Que bueno, lingüísticamente es correcto decir presidente, pero bueno, ella ha preferido que así se le diga presidenta y está, bueno, yo creo que está bien, ¿no? Entonces, lo importante en efecto es que se hable de las mujeres para que las mismas mujeres que no sabían de esta posición la puedan ejercer, porque evidentemente que esto va a tener otro tipo de efectos en muy poco tiempo, estoy casi seguro, ¿no? Me encanta, Mauricio, que hables en tiempo pasado, porque yo lo quiero traer al presente. A mí me parece que justamente si tenemos que seguir hablando de las mujeres es porque el pasado no es pasado y porque mucho de esto que estás diciendo, de estas circunstancias en las que se propicia este favoritismo a los hijos varones, esta necesidad de estas mujeres que tienen que estar cargando al mundo, ¿no? Trabajando, pero encargándose de la casa, pero cuidando a los hijos, pero yendo a la escuela, pero consiguiendo todo lo que pasa. O sea, más bien es como si se hubiera traído todo aquello, se le disfrace como de derecho, pero ahora tienen unas obligaciones adicionales que cumplir y lo que se han generado son muchísimas ansiedades al interior, bueno, al interior de las familias en donde las mujeres pues están ahí como que cargando todo, ¿no? Entonces, antes cargaban, digamos que desde estas miradas patriarcales y falocéntricas, el tema de, bueno, era la mujer la que estaba ahí encargándose de lo que estaba al interior de la casa, pero hoy se ha incorporado también el asunto de estar participando en el tema de la parte monetaria y de todas maneras tener que estar haciendo lo anterior y además tener que estar cargando, es que tengo que ser madre, luchando con los relojes biológicos, con una serie de cosas que me parece que siguen estando presentes, a pesar de que sí, efectivamente, como bien señalaste, José, hay otras, eh, se han abierto nuevas circunstancias para estudio, para que las mujeres estemos más preparadas y demás, pero como que ese fantasma sigue ahí atrapando mucho de esto, ¿no? Y realidad, o sea, recuerda que Marcuse hablaba de la doble explotación de las mujeres en el sentido de lo que tú estás diciendo. Me acuerdo una vez en una entrevista a Luisa Josefina Hernández, esa dramaturga mexicana que fue embajadora de México en la India, pues y que le preguntaban, o sea, que cómo le hacía, porque además era madre. Entonces era madre, era embajadora, era escritora, y entonces era lo que ella decía, bueno, pues ese es el tema, o sea, de construir toda esta serie de cuestiones. Este, de repente, digamos, estas formas también de lo que significa la paternidad y la maternidad. Estaba viendo una caricatura de una mujer que decía, es que yo siempre quise ser madre. Y de repente se ve a ella que está en friega todo el día, y de repente se ve al papá leyendo el periódico, dice, no, y cuando en realidad yo no quería ser madre, yo quería ser padre, ¿no? O sea, tener un hijo, pero no estar concernida como tengo que estar concernida, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que sinceramente el fantasma y la realidad de discriminación sigue existiendo, absolutamente. Y sobre todo en un país como México, que es especialmente machista, que es especialmente ignorante, especialmente tercermundista, especialmente muchas, digamos, muchas cosas que tristemente nos aquejan y entonces donde efectivamente, digamos, digamos, el mismo camino de una mujer y el mismo camino de un hombre, el de la mujer siempre estará lleno de obstáculos. Claro. Y esos obstáculos, pues finalmente no podemos dejar de hablar de ellos, porque esos obstáculos hacen que siempre haya una afectación sobre el camino de cada una de las mujeres y que tienen que voltear a verlo. O sea,
porque esto que tú estabas diciendo, o sea, de los mismos derechos, o sea, que las propias mujeres de pronto no se pueden preguntar sobre los derechos porque simple y sencillamente los tienen borrados, ¿no? O sea, es que yo debo de, el derecho que tiene son todos los deberes y todos los teneres que están marcando su existir, su camino. Y entonces, pues bueno, hay que hablar de eso porque es importante cuestionarnos respecto de ello, porque en ocasiones el no cuestionarnos también hace que entonces eso no se vea, no se traiga, no se hable de eso. Y entonces, ¿qué haces con eso, no? Lo tienes adentro. Y eso es importante que lo veamos, porque si no, pues, ¿cómo hacer algo con ello? ¿Cómo preguntarnos por ello? ¿Cómo dar cuenta si algo me lastima, si algo tengo que modificar, si estoy atrapada en eso, ¿no? Entonces, pues, yo creo que pues tendremos que seguir hablando de las mujeres, ¿no, Mauricio? Aunque le hagas ouch. Hombres y mujeres tendremos que seguir hablando sobre esto, porque curiosamente creo que a veces no nos damos cuenta que ellas tengan ese lugar va a favorecer en general a lo social, a todos, hombres y mujeres, niños y niñas. O sea, esto no es por una cuestión solo de reivindicación de las mujeres, es para un beneficio de todos, porque definitivamente el mundo va a ser otro si hay esa situación mucho más equitativa. Eso no tengo la menor duda, ¿no? Entonces, bueno, por eso mi primera parte que planteaba es que justamente muchas mujeres que colaboraron para que esto ocurriera, ¿eh? puedan tener voz. Y en efecto, todas estas que aún ya teniendo la voz se ven doblemente explotadas, pues puedan seguir hablando sobre esto y que nosotros como varones nos demos cuenta que esto no es solamente una reivindicación de la mujer, sino tiene que ver con una repercusión social para todos. Claro. Particularmente en mi caso, que yo tengo dos hijas, pues evidentemente que uno es mucho más sensible respecto de eso, ¿eh? Sin olvidar que evidentemente tuve una madre y tengo una hermana, pero evidentemente no es lo mismo cuando uno lo ve desde este lugar en donde uno tiene hijas. Evidentemente que es una cuestión en donde esto tendrá un efecto no solo para ellas, no solo para nosotros, es en general, es en general. Es. Pues desde el lugar de la primera persona, les agradezco muchísimo su atención al programa del día de hoy y sigamos hablando de las mujeres. Nos conviene a mujeres, a hombres. Preguntémonos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mauricio. Nos encontramos en la que sigue. Chao. Saludos a todos.